Unidad de Instrucción El Dorado. Material para capacitación RBSM LHD. RBSM. La aviación desde sus inicios ha permanecido en constante evolución para permitir el crecimiento de las operaciones y hacerlas más seguras. Este desarrollo se ve representado tanto en las aeronaves como en los equipos en tierra y en la legislación que a través del tiempo se ha desarrollado. En 1958 se establece como separación vertical entre aeronaves una distancia de 1000 pies hasta FL290 y por encima de este 2000 pies debido tanto a los factores atmosféricos como de precisión de los equipos de a bordo de las aeronaves. Desde 1965 se invitó a la industria a desarrollar herramientas para poder aplicar la separación de 1000 pies desde FL290. En aras de permitir el aumento de las operaciones aéreas, así como la eficiencia en el consumo de combustible. En 2002 se implementa el concepto RBSM desde FL290 hasta FL410, inclusive en las regiones de Norteamérica, Atlántico, Europa y Asia. Este concepto se conoce como Reduced Vertical Separation Minimum. Separación vertical reducida mínima, el cual reduce la separación vertical existente hasta este momento de 2000 pies a 1000 pies dentro de esta franja de espacio aéreo. Este espacio aéreo permite a la ATC aplicar esta separación a las aeronaves equipadas y aprobadas para operación en espacio aéreo RBSM. Existen excepciones que permiten a aeronaves no equipadas para utilizar este espacio aéreo. Estas excepciones son vuelos humanitarios, vuelos de traslado o ferry, aeronaves de estado, aquellas que van a cruzar espacio aéreo RBSM hacia niveles de vuelo fuera de este espacio. Asimismo, ningún operador de aeronaves podrá conducir vuelos en el espacio aéreo RBSM a menos que demuestre que cumple con los requerimientos señalados en los reglamentos aeronáuticos colombianos, para tal fin y sea autorizado por la Aerocivil. En el espacio aéreo RBSM la separación entre tránsito con aprobación y tránsito sin aprobación será siempre de 2000 pies. En la región CARSAM se implementa el concepto RBSM a partir del año 2005. El concepto RBSM no es un concepto rígido ya que puede verse afectado por condiciones meteorológicas que no permitan a las aeronaves mantener su nivel de vuelo. Esto asociado especialmente a turbulencia mayor a moderada. Cada estado debería establecer los procedimientos para cancelar la operación RBSM y asumir separación de 2000 pies teniendo en cuenta lo siguiente. El volumen de tránsito actual previsto. Disponibilidad de otros métodos de separación. Otros impactos en el tránsito, tales como fallas de los equipos. El proveedor de servicio debe coordinar de inmediato con los proveedores de servicio de los alrededores para informarles acerca de cualquier suspensión de las operaciones RBSM. Esta coordinación debería incluir como mínimo el motivo de la suspensión de las operaciones RBSM, el espacio aéreo y las rutas afectados, el tiempo que las operaciones RBSM estarán suspendidas, el momento en que se espera reanudar las operaciones RBSM si se conoce, cualquier restricción en la gestión de afluencia del tránsito, los datos de vuelo revisados sobre cualquier aeronave que ingresará al espacio aéreo adyacente desde el espacio aéreo donde se han suspendido las operaciones RBSM. La fecha de vuelo revisada de cualquier aeronave que abandone la zona donde se suspenderá la RBSM. Igualmente, las aeronaves pueden perder su capacidad para operar en espacio aéreo RBSM debido a falla en cualquiera de los equipos requeridos para operar en espacio aéreo RBSM. Cuando esto ocurre, el piloto debería informar inmediatamente al ATC y esperar una nueva autorización para abandonar el espacio aéreo RBSM. Una vez hecho esto, el ATC solicitará al piloto informar cuando recupere su capacidad para operar en espacio aéreo RBSM. De la misma manera, el ATC, cuando cuenta con presentación radar, deberá tener en cuenta que la tolerancia en espacio aéreo RBSM es de 200 pies. Por lo tanto, si en el modo Charlie de una etiqueta radar se observa una discrepancia de 200 pies al nivel de vuelo asignado, se deberá requerir al piloto revisar su reglaje de altímetro y verificar su altitud informándole de la discrepancia. Si esta continúa, el ATC asumirá esta aeronave como aeronave sin capacidad RBSM y se instruirá a la tripulación a abandonar el espacio aéreo RBSM y se tratará de acuerdo con los procedimientos de falla de modo Charlie. Todas las actividades que se realizan dentro de áreas restringidas o reservas de espacio aéreo se considerarán como de aeronaves sin aprobación RBSM. En consecuencia, la separación vertical mínima requerida entre los límites verticales de las actividades realizadas dentro de esas restricciones o reservas de espacio aéreo y las aeronaves no participantes que operan dentro del espacio aéreo CARSAM RBSM es
600 metros 2000 pies por encima del límite superior de tales actividades cuando dicho límite superior es igual a o está por encima de FL290 y 600 metros 2000 pies por debajo del límite inferior de tales actividades cuando dicho límite inferior es igual a o está por encima de FL300. Por lo tanto, la aplicación de la RBSM exigirá que se continúe utilizando la misma separación vertical mínima que se empleaba antes de la implantación de la RBSM. Entre las actividades que se realizan dentro de las restricciones o reservas de espacio aéreo y las aeronaves que no participan en las mismas. Monitoreo de la seguridad operacional. Con la implementación del RBSM se observa la necesidad de supervisar el desempeño del mantenimiento de altura de las aeronaves como parte del programa de implementación del mínimo de separación vertical reducido RBSM. Para esta tarea se crearon las RMA, Regional Monitoring Agency, Agencia de Monitoreo Regional. Las RMA fueron concebidas como una organización establecida por un grupo de personas autorizado para proporcionar servicios de supervisión de seguridad relativos a la implementación y al uso seguro continuado del RBSM dentro de un espacio aéreo designado. Así pues, la Agencia Regional de Monitoreo del Caribe y de América del Sur CARSAMA fue establecida para proveer el soporte durante la implementación y al uso seguro continuado del mínimo de separación vertical reducido RBSM en el espacio aéreo de las regiones CARSAM. La CARSAMA fue establecida en 2002. Brasil asumió la responsabilidad de proporcionar los medios para el funcionamiento de la entidad central de vigilancia CMA de las regiones CARSAM como repositorio de una base de datos de aeronaves certificadas RBSM-PBN por las autoridades de aviación civil de los estados de las anteriormente citadas regiones. La agencia se encuentra en Río de Janeiro, teniendo como ámbito toda la región del Caribe y América del Sur, que comprende un total de 34 FIR compuestas por 21 estados, exceptuando a México. Los deberes y las responsabilidades principales de la CARSAMA incluyen supervisar todos los aspectos del funcionamiento de la navegación horizontal y vertical, incluyendo desempeño de mantenimiento de altura. Supervisar el estado de la aprobación de aeronaves a fin de mantener el índice de operaciones de aeronaves no aprobadas en el espacio aéreo RNP-RBSM dentro de límites aceptables. Conducir la evaluación de seguridad antes y después de la implementación del RBSM en las regiones CARSAM y divulgar los resultados apropiadamente. Establecer y mantener una base de datos de las aprobaciones RBSM. Facilitar la transferencia de los datos de la aprobación con las otras agencias regionales de monitoreo. Por parte de las RMA es necesaria la recolección de datos para el estudio del nivel de riesgo de colisión de los espacios aéreos bajo su jurisdicción. El nivel de riesgo considerado aceptable fue nombrado Nivel Deseado de Seguridad DLS, que se expresa como 5 por 10-9 accidentes mortales por hora de vuelo en el espacio aéreo RBSM. LHD Large Height Deviation, desviación de altitud importante. Son los eventos que se producen en espacio aéreo RBSM cuando una aeronave no mantiene su nivel de vuelo autorizado. Las desviaciones de altitud importantes LHD son las desviaciones en la dimensión vertical con respecto al nivel de vuelo autorizado, por la cual los márgenes de separación establecidos pueden verse comprometidos de 90 metros 300 pies o más. CARSAMA, GT-EPOC, LHD. Durante las operaciones diarias en el espacio aéreo RBSM, los prestadores de servicio deberán reportar las desviaciones de altitud importante LHD de 300 pies o más por en relación con la altitud autorizada a la aeronave. Este reporte se debe hacer en el formulario dispuesto por CARSAMA para tal fin. En el Estado colombiano Aerocivil, a través de la circular normalizada 010 del 1 de abril de 2010, reglamento los procedimientos relacionados con RBSM y la información LHD. Esta circular provee el procedimiento de reporte de las desviaciones LHD a CARSAMA y estandariza los mecanismos de reportes que se originan tanto en la FIR de Barranquilla Sierra Kilo Eco Charlie Co. como la FIR de Bogotá Sierra Kilo Eco Delta. El personal encargado de recolectar, analizar, compartir con las FIR adyacentes y enviar la recopilación mensual de eventos LHD son los POC, puntos de contacto que conforman los GT Scrutiny Group, grupo de tarea de escrutinio. Entre las causas de dichas desviaciones se ha identificado las siguientes. A. Un error en el sistema altimétrico o sistema automático de control de altitud de una aeronave. B. Turbulencia y otros fenómenos relacionados con el clima. C. Un descenso de emergencia efectuado por una aeronave sin que la tripulación siga los procedimientos de contingencia establecidos. D. Una reacción a los avisos de resolución del sistema anticolisión de a bordo, ACAS.
E. No acatar una autorización del ADF, resultando en un vuelo a un nivel de vuelo incorrecto. F. Un error en la emisión de una autorización del ADF, resultando en un vuelo a un nivel de vuelo incorrecto. Y G. Errores en la coordinación de la transferencia de la responsabilidad por el control de una aeronave entre dependencias ATC adyacentes, resultando en un vuelo a un nivel de vuelo incorrecto. Reportes LHD. Durante las operaciones diarias en el espacio aéreo RBSM, los prestadores de servicio deberán reportar las desviaciones de altitud importante LHD de 300 pies o más en relación con la altitud autorizada a la aeronave. Al ser los eventos LHD situaciones que se presentan durante la evolución del tránsito. Una vez se presenta un evento LHD, el ATCO debería informar a la FIR adyacente la ocurrencia del evento. Informar al supervisor de turno sobre el evento y hacer el respectivo reporte. Este reporte debe ser presentado por el personal ATC protagonista del evento e igualmente hacer autorreporte si se es generador de un evento LHD. En Colombia se ha dispuesto del formato GESAN 1312017, formulario Eventos LHD para el reporte de los eventos LHD en las posiciones de control de área superior de las FIR SKR y SKF. En este formato los ATC diligencian información básica sobre el evento. Esta información es recolectada por los bots y transcrita al formulario GESAN 1312016, formulario de desviación de altitud LHD, el cual es enviado a CARSAMA para su correspondiente evaluación de riesgo. Los grupos de tarea de escrutinio, GT, y la Agencia de Monitoreo para las Regiones CARSAMA, han desarrollado una metodología para el análisis y evaluación de las desviaciones de altitud importante LHD, basada en un sistema de gestión de la seguridad operacional SMS con el objetivo de incrementar el nivel de seguridad operacional en el espacio aéreo RBSM de las regiones CARSAM. Esta metodología permite realizar una evaluación del nivel de riesgo a cada evento de manera individual y ayuda a identificar las tendencias y los puntos críticos de ocurrencia. La CARSAMA realiza el cálculo del valor de riesgo utilizando el modelo de riesgo de colisión CRM, establecido en el documento 9574 de la OACI. Manual sobre una separación vertical mínima de 300 metros entre FL290 y FL410, inclusive tomando como parámetro de referencia un TLS de 5 por 10-9 accidentes fatales por hora de vuelo. El objetivo es realizar una evaluación cuantitativa CRM y cualitativa SMS de las operaciones en el espacio aéreo RBSM e incrementar el nivel de seguridad operacional en las regiones CARSAM. Los GT han reconocido la necesidad de analizar los LHD utilizando un enfoque basado en un sistema de gestión de la seguridad operacional SMS, ya que el modelo de riesgo de colisión se lleva a cabo mediante una fórmula matemática para calcular el nivel de riesgo de las regiones sin mostrar un detalle de los eventos analizados. El GE utiliza la metodología SMS para el análisis y la evaluación de los LHD desde el año 2011. Y esta metodología le permite a los estados y las organizaciones internacionales de las regiones CARSAM analizar, adoptar e implementar las medidas de mitigación necesarias para reducir los LHD de sus respectivas FIR. Del análisis y evaluación de cada evento de acuerdo a parámetros establecidos para la medición del riesgo se obtiene el TLS. Nivel deseado de seguridad. Este TLS se considera aceptable cuando el valor de riesgo de un evento es menor a 20, teniendo como referencia la siguiente clasificación de valores y niveles de riesgo. Luego de determinar el nivel de riesgo de cada LHD, los estados y las organizaciones internacionales deberán desarrollar e implementar los planes de mitigación, según sea necesario, y serán presentados en las reuniones presenciales del GT. Los análisis realizados por la CARSAMA y el GTE en las reuniones virtuales, así como en las reuniones presenciales, serán enviados en forma de un informe final a las oficinas regionales de OH en la Ciudad de México y Lima, así como las reuniones del RPCAS. Se hace necesario clasificar cada evento LHD para fines de la evaluación del riesgo y para la identificación de tendencias adversas. A cada evento se le asigna un código de tipo de error que identifica el tipo de evento que causó la desviación. Los códigos de error están categorizados como operacionales o técnicos para su consideración en el modelo de riesgo de colisión CRM. El resumen acumulativo de las LHD también es utilizado para identificar las tendencias adversas. El grupo de trabajo de escrutinio evalúa las categorías de eventos agrupados y determina si un tipo de evento en particular ocurre con mayor frecuencia que otro. Este análisis en particular también se puede aplicar a las regiones geográficas. De igual forma también identifica las tendencias operacionales que pudieran revelar los datos.
De haberlas, el grupo puede formular recomendaciones para reducir el efecto de dichas tendencias. Recomendación de acciones correctivas. En caso de identificar tendencias adversas, el grupo de trabajo de escrutinio formulará recomendaciones de acciones correctivas para asegurarse que los errores operacionales se mantengan al mínimo y que el espacio aéreo bajo estudio continúe satisfaciendo los requisitos del nivel de seguridad deseado, el cual es necesario para apoyar la continuidad de las operaciones RBSM. Es importante tener en cuenta que las desviaciones de altitud generadas por errores operacionales y contingencias en vuelo ocurren en todo el espacio aéreo, sin importar la separación mínima. La finalidad de esta actividad de monitoreo es asegurar que las operaciones en el espacio aéreo RBSM no generen un aumento en el riesgo de colisión por dichos eventos, y que el riesgo vertical total no exceda los niveles de seguridad operacional total acordados. Las acciones y medidas propuestas para reducir el riesgo no deberían ser exclusivas para el espacio aéreo RBSM. Eventos que califican como LHD y eventos que no califican como eventos LHD. 1. Cobertura radar en el área adyacente. Cuando la FIR receptora cuenta con cobertura radar en el espacio aéreo de la FIR transferidora y se observa que la aeronave tiene un nivel de vuelo distinto al previamente coordinado, el cual no ha sido modificado, se considera LHD y la duración se considera 0. En caso de que la unidad transferidora revise el estimado antes de cruzar el punto de transferencia de control TCP, entonces no se considera como LHD. 2. Sin cobertura radar en el área adyacente. Cuando la FIR receptora tiene contacto con la aeronave antes de ingresar a su espacio aéreo y toma conocimiento del cambio de nivel de la aeronave con respecto al nivel previamente coordinado, se considera como un LHD y la duración se considera 0. En caso de que la unidad transferidora revise el estimado antes de cruzar el punto de transferencia de control TCP, entonces no se considera como LHD. 3. Error en la hora de transferencia. Cuando una aeronave notifica sobre una posición desviada longitudinalmente en términos de tiempo, adelantándose en 5 minutos o más de la hora previamente coordinada debido a un error de coordinación o falta de revisión de la hora de transferencia, esto se considera una LHD. Si la aeronave llama a la dependencia receptora dentro de los márgenes establecidos en la zona de amortiguamiento, entonces no es considerado como un LHD. Si la aeronave se atrasara respecto a la hora previamente coordinada, esto no se considera un LHD. 4. DSV y ACIO en el lateral. Cuando una aeronave notifica una posición desviada lateralmente con respecto al punto original de transferencia, ya sea a través de otra ruta o debido a una desviación solicitada por la tripulación por motivos de conveniencia operacional, no consideramos que exista LHD, ya que la filosofía inicial de los informes sobre una desviación de altitud importante se refiere a desviaciones verticales y no laterales. En este caso, debemos investigar esta situación como un incidente de coordinación entre los ACC adyacentes. 5. DSV y ACIO en el lateral con cobertura radar en el área adyacente. Cuando una aeronave ingresa a un espacio aéreo que no ha sido incluido en su ruta, debido a una desviación operacional, eso no se considera una LHD. Debido a que este es un error de operación cometido por el ACC que está consciente de la desviación y no lo notifica al ACC afectado, este evento debería ser considerado como incidente de coordinación entre FIR adyacentes. 6. Sin cobertura radar. Cuando una aeronave ingresa a una FIR receptora y notifica un nivel de vuelo distinto al previamente coordinado, esto se considera una LHD. Hay que tener en cuenta la hora en que la aeronave cruza el límite de la FIR y el ACC correspondiente toma conocimiento del tránsito y adopta una acción con respecto a la desviación. Ya sea que esta acción signifique dejar a la aeronave en el nivel que está notificando, o trasladar la aeronave a un nivel en el que no esté en conflicto con el plan de tránsito de la FIR. Para más detalles consulte el documento escrito. Unidad de Instrucción El Dorado.